Hola, ¿qué tal, pizzamaníacos? Este es un programa más de Delicia Catador de Pizza. Hoy nos encontramos en Molinos Campodónico, donde se fabrica la harina que llega a tu casa. Estamos acá, en la ciudad de La Plata, más precisamente en la calle 58 entre 1 y 2. Vamos a recorrer toda la fábrica y mostrarte cómo se hace el producto que llega a tu mesa. Cuando entramos, vimos este casco, la casa antigua, y José, que nos recibió, nos dijo que era la casa familiar. Esta es la casa de mi bisabuelo. Acá vivieron mi bisabuelo con su esposa María Borsone, o sea, don Miguel Campodónico con su esposa María Borsone y sus hijos. Claro, tenemos toda la ornamentación, los pisos de parquet, los techos altos de aquella época. Sí, esta casa la pudimos mantener así en buen estado. Bueno, yo soy arquitecto y me gusta, y entonces trato de conservar las cosas de acuerdo a lo que era original. Su estilo. Sí, claro. Es una casa rara porque era lo que se conocía en ese momento, que eran las antiguas casas chorizo. Rarísima, habitación, baño, galería, sí, con la correspondiente galería. Lo que pasa es que son casas incómodas, muy poco funcionales, porque el hecho de pasar de una habitación a la otra, por el comedor, para llegar al baño era una cosa insólita. Era una excursión y pedir permiso en cada puerta. Claro. ¿Sí? Entonces a cada uno de sus hermanos que pedirle permiso, porque en invierno te la regalo ir por la galería. Tenía que ir por acá adentro. Claro, porque cada habitación tenía una puertita. Sí. Y se comunicaba una habitación con la otra. ¿Y qué te iba a decir? Con respecto a vos, ahora, venís de mandato familiar. Sí. A mí que me decís que sos arquitecto, estudiaste porque había que estudiar, como siempre, la familia hay que estudiar, pero la empresa familiar hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Y realmente, bueno, lo hemos recibido como legado y lo hemos mantenido como empresa y familiar, y conducida por varios primos, hermanos y primos que estamos en la conducción de la empresa, que lo tenemos que mantener y entregar a los que vienen. Nosotros somos la cuarta generación, la que está hoy conduciendo el molino, somos la cuarta generación. La quinta generación ya está activa y ya está preparándose y ya está metida dentro del trabajo para seguir, digamos, con el legado Bueno, me estabas comentando que es una familia, es una empresa familiar. Bisabuelo. Mi bisabuelo, que es el que está ahí en la imagen, es el que vino de Italia, de Génova, un pueblito que está un poquitito más abajo de Génova, que se llama Pogliasco. ¿Cómo se llama el bisabuelo? Don Miguel Campodónico. Él fue el que arrancó con todo esto, sí. Venía de Génova, y él allá, el oficio que tenía era marino mercante. Nada que ver con la harina. Nada que ver. Vino a la Argentina a buscar nuevas oportunidades, se instaló en Buenos Aires y trabajaba en el puerto de Buenos Aires. Calculamos que moviendo cereales y trigo del norte en algún tipo de barcaza o algo por el estilo, porque su oficio, cuando llega acá y vemos los primeros registros, era práctico mercante. Eran los que manejaban los barcos en el puerto, más que nada. El primer registro que conocemos es un almacén de ramos generales en La Boca, que tuvo él, pero en algún momento le ha despertado algo por el tema de la harina. Convengamos que en todas las ciudades... ¿Estamos hablando de qué año? 1870. Él cuando viene en 1870. Este molino se instala en 1888. La ciudad de La Plata es 1882. ¿Sí? Ahí. Ni bien empezaron a construir, digamos, empezaron las primeras viviendas en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires,
se instala el molino. De eso Que es donde hoy está ubicado. está acá ubicado, quedó encerrado en la ciudad. Sí. Estamos a 6 cuadras de la Casa de Gobierno, estamos frente a la cancha de estudiantes y está, digamos, metido en el ejido urbano. Claro. Lo rodeó la ciudad que fue creciendo. Tal cual, porque cuando vino no había nada, acá no había absolutamente nada. Como primeras industrias donde va a haber una ciudad mediana o grande, como pasa en otras ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires y del país, debía instalarse un molino, porque era la base de alimentación, la pasta, el pan, de los portugueses, de los italianos y de los españoles que venían a construir y hacer las ciudades. Entonces, un molino era una industria que era la primera que me instalaron. En ese momento, ¿Y por qué se le ocurre al bisabuelo? no lo sé. Yo supongo que debe estar relacionado porque el barco. lo que él transportaba en el barco. Entonces ha estado en contacto con los cereales y bueno, Ahí está. ha venido a plantar una industria de algo que él ya por lo menos manejaba, que era la comercialización o el manejo de los cereales. Un molino lo que hace es transformar el trigo, el cereal, que es el trigo, en harina. Esa transformación se puede dar de muchas maneras, de una manera rápida, agresiva, con un molino a piedra, o como lo hacían antiguamente con un mortero, ¿sí? Ponían el grano de trigo para una familia que iba a consumir el pan o la pasta o lo que fuese, ponían un mortero y durante un rato largo estaban pegándole al trigo hasta que se desarmaba, se desgranaba todo y quedaba convertido en harina. Después se zarandeaba un poco, se lo limpiaba de las cáscaras y quedaba una harina de color oscura. Es una de las maneras que hay de poder transformar el trigo en harina. Otra manera es, antiguamente también se hacían los molinos de piedra que van rotulando, van rompiendo el grano y transformándolo en harina. Esto es un proceso distinto, donde es industrializado, donde en lugar de utilizar piedras, como se hace y se sigue haciendo hoy, tan agresivo de la manera que yo al transformarlo, si yo levanto la temperatura, parte de las proteínas las degrado, ¿sí? Por levantar la temperatura en esa fricción. En cambio, un molino de este tipo, que tiene tantos pasos, ¿sí? Son bancos de cilindros, transistores, que donde va pasando la harina, es como que la va acariciando, ¿sí? Tiene una manera de poder producir esa harina de una manera muy gradual. Entonces, muchas etapas. Sí. Este molino tiene un diagrama muy largo. Sí, Por eso tiene cualidades diferentes al resto de los molinos. A nosotros en un stand de Campodónico nos acercamos e hicimos la nota y nos explicó de una manera rápida, por eso queríamos venir a la fábrica, venir al punto cero de la harina, y que nos explicó los diferentes tipos de harina, porque uno es ignorante y mucha de la gente que nos está mirando también, porque no sabe que el semolín, yo no sabía que el semolín venía de la misma harina, y que es el final de la harina. Es el corazón del grano de trigo. Claro, entonces ahí nos explicaron, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la entrevista a la fábrica y que nos expliquen cómo se hace todos los pasos y qué sacamos del trigo hasta llegar al semolín, ¿no? Está bien, está perfecto. Así que bueno, en el proceso de molienda del trigo, sí, yo, digamos, en esa molienda gradual que voy haciendo, yo lo que tengo que lograr es tratar de separar lo que está más afuera. Bueno, José es la persona más indicada para explicarlo, porque él viene de una parte más técnica. ahora después lo vamos a exprimir. Dale, me parece bien. Pero la idea es ir sacando por capas hasta llegar al centro del grano, donde la harina 3.0, que está más pegada a la parte de afuera, que está en contacto con la cáscara. ¿Se
se utiliza todo, hasta la cascarilla era Sí. una cosa. Sí, de un granito muy pequeño, porque tiene apenas un par de milímetros para un lado y 1 milímetro para el otro, ¿sí? Sale todo esto y hay que saber trabajarlo, hay que pelarlo, Claro. hay que sacar la primera capa, la segunda, la tercera, haber sacado el germen primero. O sea, es un trabajo muy complicado para pensar que lo puede hacer una máquina. Entonces empezamos a meternos en otros nichos, como por ejemplo el tema de la pizza napolitana. También fue un desafío con la escuela de los pizzaioli que nos vino a ver una gente entre italianos y argentinos que decían, bueno, yo quiero traer la cultura italiana y quiero traerla con la pizza napolitana. Con más Necesito proteínas. una harina determinada. Bueno, a ver cómo es esa harina. Entonces buscamos una harina base y la empezaron a probar y empezaron a buscar a ver cómo podíamos mejorar. Tardamos un par de años donde a prueba de error empezamos a mejorar esa harina hasta que logramos la que ellos necesitaban como ideal. Hay una de ustedes que es harina de fuerza. Ah, exacto, es esa harina de fuerza y que está avalada por la escuela de pizzaioli. Esa la piden, esa la pueden pedir tanto en la fábrica como en los distribuidores como harina de fuerza Campodónico. Correcto, está bien. Sí. Ahora, las características de este tipo de harina fundamentales es la fuerza, pero también es lo que te decía al principio, Que aguante la que fermentación. aguante la fermentación de 24 o 48 horas para este tipo de productos, donde uno puede hacer una fermentación en frío de 24 horas, de 48 horas y dejarlo y que ese producto de todo lo que tiene Trabaja en todas las proteínas, el gluten, trabaja todo. Exacto. Así que bueno, Eso es fundamental en este tipo de harina, que es lo que busca la gente pizzera. esa gente, los pizzeros. También es un desafío cuando vinieron los de las capas de empanada y también cuando vinieron los pizzeros. Así es. Que dicen, háganme, se podrá hacer, y ahí me parece que te gusta, ¿no? Así es decir, es. el desafío de decir, vamos a hacerla. Sí, porque todo se puede hacer. Y hay que encontrar en la vuelta del día. Para nosotros todos esos desafíos son buenos. Hay una cosa que es fundamental dentro de todo lo que hemos dicho. Uno cuando hace un producto tiene que ser estándar, digamos, ya lo fijamos. En el caso de la pizza esta napolitana de fuerza, el día que dijeron, listo, llegamos acá a cumplir con todo lo que nosotros necesitábamos, la escuela de los pizzaioli, acá logramos lo que nosotros necesitamos, listo, esa línea se estandarizó y hay un silo de producto terminado donde va la harina esta. Y cuando el laboratorio empieza, acá se hacen muestreos permanentes del laboratorio, cada una hora vienen las muestras al laboratorio, se analizan, hay análisis que son fundamentales, se hacen anagiogramas, se hace ceniza, se hace gluten y se hace farinograma. Cuando ven que el producto, digamos, que está pasando por el apto, el conducto, digamos, el caño que lo va a llevar a cualquiera de los hilos, empieza a tener la calidad que estamos buscando, listo, va al silo número tanto, acá hay 25 silos de productos terminados. Ahí, en la otra punta hay 40.000 toneladas de trigo acopiado, o sea, se puede acopiar hasta 40.000 toneladas de trigo. Y este molino produce 320 toneladas diarias de harina. 320 toneladas. Sí. Buen día. Acá tenemos a Ley y Carla, que son las dos técnicas del laboratorio, junto con Facundo. Acá se hace todo el control de calidad de todo. Desde que se busca una muestra en el campo para saber qué calidad tiene el trigo que está en la zona y el que tiene el productor o que tiene el acopiador. Y por otro lado, una vez que el molino decide qué calidad comprar para traer, va a llegar el camión acá y se le van a hacer de nuevo todos los controles de calidad. Tiene una... Baja el trigo. Nosotros hacemos un muestreo de lo que es la zona. Una vez que tenemos decidido qué vamos a comprar, se compra ese trigo y se lo trae al molino, ya sea en el acopiador o acá.
Cuando llega el trigo, al camión se hace un sistema de calado para sacar muestras y se va a analizar. Tiene un análisis comercial para ver que no tenga insectos, que el trigo sea trigo y no tenga cereales mezclados, que no tenga nada raro. Y por otro lado se hace un análisis de gluten de rutina, peso hectolítrico y se le hace un albio. Si todos los parámetros coinciden con lo que está por medio del contrato y la calidad es buena, se le va a dar un destino de descarga. Nosotros tenemos la ventaja que en el acopiador tenemos 17 silos para descargar en calidades distintas, en la que nosotros necesitemos, y acá otros 16 silos más. Entonces eso nos permite agrupar trigos, camiones de distintas zonas que tengan el mismo rango de calidad o el mismo comportamiento de calidad. Como Campodónico se especializa en hacer harinas de distinto tipo, distinta calidad, que va a ser específica para cada producción en particular. Tenemos harinas para galletitas, tenemos harinas para hacer panes, harinas para hacer panes de molde, harinas para pan dulces, harinas para pizza. Cada una tiene una reología y un comportamiento en particular y especificaciones, tanto desde el cliente hacia nosotros o nuestras generales. Entonces, en función de eso, el laboratorio va a pedir una mezcla de acuerdo al programa de producción, donde acá estaría bueno que miremos para ver el ensayo que ella está haciendo. Eso es harina. Sí, acá el equipo lo que hace es amasa cierta cantidad de harina con una solución salina, después va a sacar una cinta y se cortan esos disquitos que está ahí en la cuba. Cuando llega a los 28 minutos de descanso, se ponen en la platina y el equipo lo sopla. Y el equipo lo que hace es medir la resistencia que tiene esa masa al inflado. Entonces yo de ahí voy a poder sacar los valores de tenacidad y elasticidad de la masa y por otro lado la fuerza que tiene o la capacidad de trabajo mecánico que tolera esa masa. Parece un globito, pero es una masa de campo. Masa que el equipo lo está soplando, claro, y está midiendo como si fuera un globo la resistencia que tiene. Sí, la idea es eso. La idea del programa es eso, mostrar estas cosas que uno no tiene idea, ¿no? Esto es algo que se hace de rutina, tanto como te decía recién para el trigo. La mezcla... ¿Qué es esto? Acá veo que está dando vuelta algo arriba, ¿no? Esto es un equipo para determinar la cantidad de gluten que tiene la harina. En estos vasitos se pone una cantidad determinada de harina con agua. El equipo primero lo amasa y después le va a agregar agua para lavar el exceso de contenido de almidón. Este es un ensayo que dura 8 minutos y lo que nosotros estamos viendo acá es la red de gluten que está dentro de la harina o la que se va a formar en la masa cuando yo hago cualquier tipo de masa en un panificado. Son proteínas insolubles que están separadas, que cuando tengo una acción mecánica y agua se unen y forman la red de gluten, que es la responsable después en un proceso de fermentación contener el gas, hace de red y contiene el gas dentro de la masa, y por otro lado cuando hace la expansión y empiezo a cocinarla es la que se va a fijar y va a mantener la forma de un pan con la forma que conocemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, José? Bueno, esto como te decía recién, el ensayo que estábamos haciendo de gluten, a donde estoy viendo realmente la cantidad de gluten que tiene la harina y en realidad voy a ver el comportamiento. Si bien esto lo voy a hacer después de pasarlo por la centrífuga y pesarlo para no arruinar el ensayo. El equipo lo que hace es, primero lo va a amasar y lavar. ¿Lo va a lavar? Acá lo lava y acá lo que hago es sacarle el exceso de agua que queda porque se está agregando agua para sacarle el exceso de almidón. Claro. Una vez que está centrifugado se pesa y directamente me da el valor de gluten húmedo que tiene esa muestra de harina. Me da directamente el valor. Ahora está seca. Claro, esto lo que hace es sacarle el exceso de agua. Tarda unos minutos. Como es la misma muestra, es una harina que tiene 29,9% de proteína. Bien. Esto debe ser o una harina 5 estrellas, que es una harina que se usa para hacer panificados industriales. Una vez que tengo el valor de la muestra, se pone en esta, un glutor que lo que hace es secarlo. Lo vamos a poner que se... Acá sabemos la proteína. Esto lo va a secar y va a quedar un gluten seco que va a quedar como una galletita seca.
y de ahí puedo sacar el valor de proteína, aproximado, porque es por cálculo, por fórmula. Cuando yo hablo siempre, toda la bibliografía habla de proteína, tanto para trigo como para harinas. Pero que yo te diga que una harina de fuerza tiene 14% de proteína no me está diciendo que sea una harina que tenga un buen gluten de calidad y que tenga un buen comportamiento. En el caso de la pizza es un producto que, sobre todo lo que es napolitana, está llevando la harina al límite de su capacidad. En el resto de los procesos no tanto, pero vos la harina, lo que es una pizza, por ejemplo napolitana, vas a hidratar al 75-78% y estás casi en el límite de su capacidad máxima de absorción de agua, de su capacidad máxima de retención de agua, porque esa harina tiene que tolerar 48 horas, 72 horas de que tenga forma, sí, de maduración. En realidad el proceso madurativo dentro de lo que se llama maduración a la temperatura que se trabaja entre 5 y 10 grados, es bastante bajo el porcentaje de fermentación, casi, no te digo nulo porque hay un poco de fermentación, pero es un proceso madurativo donde tenés toda una parte enzimática que va a ocurrir a esa temperatura y un pequeño proceso fermentativo. Cuando yo tengo el bollo armado, si no tengo una buena estructura de gluten, toda esa agua que yo le incorporé, estamos en el límite, si no es buena la calidad de gluten y buena cantidad y calidad, esa agua se va a empezar a exudar y voy a tener masas que son como exudadas, que se empiezan a poner pegajosas, y después al momento de que las quiero estirar y cocinar, va a ser un engrudo. Entonces es importante la calidad del gluten. Por otro lado, estamos hablando de un proceso de 48 horas en frío. Después se tiene que bancar que esa masa tome temperatura ambiente, empieza a desarrollar un poquito. La voy a tener que poder estirar. La pizza napolitana es una masa, un bollo chico, que se estira muy fino, entonces se tiene que estirar fácil con su mismo peso y no se tiene que romper. Entonces la elasticidad que tiene que tener ese gluten y esa harina tiene que ser muy buena, porque si no, cuando yo la quisiera estirar, se me va a rajar toda, se me va a romper. Después tiene que aguantar que yo le ponga los ingredientes arriba, o sea que tiene que ser buena, tiene que tener buena estructura para que no se me rompa, se me caiga, o cuando saco la pala se me perfore. Y después tiene que tener la capacidad de poder retener todo el vapor que se genera cuando entro al horno napolitano. Cuando yo hago una panificación normal, el volumen que genera el pan es producto del gas que está dentro de producción de la levadura, y lo que me da el desarrollo del pan es la expansión de ese gas y me va a generar el alvéolo dentro de la masa. Cuando yo hago una pizza napolitana a 380, 400, 420 grados, en realidad lo que me da el volumen del cornillone no es el gas de la fermentación, que es muy baja, sino el cambio de estado de agua que tiene la masa, líquido a vapor. Entonces yo estoy haciendo la expansión con vapor de agua. Entonces muy importante la calidad que tiene ese gluten para poder, en una expansión tan rápido, porque una cocción estamos hablando entre 60 y 90 segundos. Tiene un shock térmico. Un shock térmico, y tiene que poder aguantar el salto del cornillón y poder quedar armado, y después cuando saco el horno tiene que tener estructura para que quede armado y no se me aplaste. Entonces Ahí salió. esto es lo que dijimos, es lo que faltaba recién, es el gluten húmedo, el gluten seco. Este es el gluten seco de la muestra que estuvimos viendo recién. ¿Puedo probarlo? Sí, pará, lo voy a 10,8. Sí, fíjate que es la estructura Muy liviana. tal cual. Vos fíjate que eso te da referencia de lo que estaría pasando adentro de una masa cuando estás cocinando. La estructura de gluten con calor, arriba de los 65 grados se empieza a fijar, arriba de los 100 grados, en realidad llegando a los 100 grados va a generar una estructura sólida que mantiene la forma del pan. Mira. Mira, acá. Es muy... Es como si fuera una galletita de arroz, parece. Esas. Nosotros vamos a partir de un grano entero,
que ya va a estar limpio por todo el circuito de limpieza. Así es cuando llega el camión. ¿Cómo llega? Vamos a sacarle esto. Ahí se ve un poco mejor. Cuando llega del campo va a venir obviamente con cascaritas, va a venir palitos de lo cosecha, esto después va a pasar todo por un sistema de limpieza y le vamos a sacar todo. Acá tenemos el grano 100% limpio. Una vez que está el grano limpio va a entrar en un proceso donde le voy a agregar agua para acondicionarlo. Yo lo que necesito es que la cáscara se hidrate un poco para luego al molerla se formen hojuelas y la pueda separar. Si yo al grano, como viene el campo, que generalmente viene 8 o 9% humedad, lo muelo directamente, me generaría un salvado molido de esta manera que después no tengo cómo separarlo. Entonces por eso es necesario muy finito. Claro, entonces queda tan fino que no lo podría separar. Entonces lo primero que hago es lo hidrato, esto se va a quedar flexible. Entonces en la primera rotura genero esto. Esto se llama... Claro, esto es harina de gran, que sería harina integral. Esto directamente lo muelo completo y esto es una harina integral 100% de grano. Esto no se le saca nada. Acá tengo el germen, está todo el salvado y todas las harinas o todos los componentes del trigo. Una vez que yo muelo esto, que es lo que hace el primer banco de rotura, el molino va a empezar a hacer circuitos cíclicos de molienda y tamizado, donde voy a sacar componentes. Uno de los componentes separa solamente por tamizado con distintos equipos. Va separando por gravedad y por tamaño, saca el salvado. Segundo, acá está todo. Está todo. Y después sería todo y después lo empiezo a tamizar, que es lo que haríamos en casa con un tamizador. Saco la cáscara por un lado, este es el salvado. Por otro lado tengo la semita, que es una cáscara más fina que ya no la puedo separar. Y después todo esto va a ser... ¿Esta vendría a ser la harina integral? No, la harina integral sería esta. La harina integral tiene absolutamente todo adentro. Estos serían partes de la cáscara de la parte exterior del grano de trigo. Entonces, estos serían como subproducto de lo que es la etapa de molienda. Yo entonces, de aquel grano, genero esto, de acá lo empiezo a tamizar y tengo las cáscaras por un lado. Primero tengo las sémolas gruesas, que es esto que está acá, que es toda la parte interior del grano. Y después a estas sémolas yo las voy a empezar a refinar y a sacarle estas cascaritas que tiene. Claro, porque tienen, como si veo... Esas cascaritas que se ven son cascaritas de salvado que todavía no se sacaron. Claro. Hay un equipo que es específico, que tiene vibración y una corriente de aire muy suave, y le empieza a sacar esas cascaritas. Claro, que vemos negrito. Claro, esas cascaritas, después de un proceso de refinado, si yo vengo, la sémola pasa a ser semolín, y yo acá tengo un semolín que está mucho más fino y que no tiene cáscaras. Todas las cascaritas se fueron acá, a la semita. Después, junto con el semolín, va a salir una harina 4.0, que es totalmente refinada. Primero viene el semolín. Claro, estos son... Y después si yo esto lo se empiezo va a comprimir, voy a generar estas harinas 4.0. Obviamente el molino que hace, esto como está acá, lo va a separar todo en distintos pasajes. Cada pasaje tiene una granulometría distinta y tiene una partes distintas de grano. Una vez que yo separé todos esos componentes, los empiezo a moler, a sacarle cáscara y después armo la harina. Que esa es la habilidad que tiene el molinero de cada componente hacer, bueno, una 3.0, una 4.0. Lo que quiero preguntarte, a ver si me queda, el semolín, después salen las harinas 3.0 y 4.0. De ahí. Es una parte, el semolín, de lo que es la sémola inicial. De acá de la sémola inicial yo voy a ir separando y purificando y voy a obtener una harina 3.0. Acá está como harina entera, porque en realidad en esta harina entera voy a tener todos estos productos acá adentro, pero tengo una 3.0, voy a sacar una fidepan, que es una 4.0 que tiene un poco más de ceniza, una 4.0 y un semolín. Todo esto va a salir junto de esta sémola original. Ok. Lo que hablábamos hoy, que vos preguntabas de las harinas italianas, vos fijate la diferencia que hay entre una harina 3.0 entera, que es una harina de 0,65 de ceniza, y una harina que es de 1,0, según el código alimentario nuestro. Esto es una harina que tiene 0,65 y acá tenemos 1% de ceniza. Entonces, y tiene otro color.
Claro, visualmente vos lo vas a ver un poco más oscuro, pero la diferencia se va a ver cuando vos mojes esta harina, cuando hagas una masa. Toda esa cascarita que acá parece como más amarillita la masa, la harina, cuando vos mojes esto, van a aparecer todas las cascaritas de salvado y te va a dar una masa mucho más oscura, más integral. Y la 4.0 la vemos bien blanca. La 4.0 obviamente es lo que hablaba Pablo hoy. El molino tiene esa característica de tener una longitud mucho más larga que lo normal y va a ir separando todos esos componentes y purificando los componentes del grano original. Entonces, toda la cascarita yo la voy a sacar hasta lo máximo que pueda y voy a lograr esa harina blanca como es. Porque en realidad, si yo no tengo la cáscara, la única pigmentación, el único color que tiene que tener la harina es el pigmento natural que tiene las sémolas del grano que vienen originales. Yo acá no estoy blanqueando, no le estoy poniendo nada. Entonces las harinas van a ir oscureciéndose a medida que va teniendo cada vez más cáscara adentro de la harina. Contrariamente, se va a emblanquecer más cuanto más refinada está. En realidad, en el proceso de refinado estamos hablando de sacarle cáscaras, tal cual. O sea, cuanto más largo es el circuito de la molienda, más largo es el circuito de separación de las cáscaras, yo puedo hacer un tamizado directo a donde separo una cierta cantidad o separo un poquito y purifico, separo otro poco y purifico, y son un montón de etapas de separación y purificación para lograr esto. Porque si lo quisiera hacer directo o en un proceso más corto, no puedo llegar a una limpieza de sacarle la cáscara a la 4.0. Cuando hablamos de harina de fuerza, que hablábamos hace un rato y demás, que estamos con las pizzerías y pizza napolitana, ¿qué vendría a ser? ¿Una 4.0 con más proteína? No, lo que estamos hablando de la harina de fuerza para pizza es esta harina que está acá, que es una harina entera donde yo tengo la fideuà, la harina 4.0 y el semolín, todo incorporado acá adentro. A su vez los componentes que saldrían en una harina tercera extracción, pero es una harina que tiene un gluten mínimo de 31 con un W arriba de los 320 AW y tiene una elasticidad promedio en 0,811, que es el valor de P dividido L, que es lo que usamos como valor de referencia. ¿Y en proteína cuánto está la fuerza? La proteína tiene que estar entre 13 y 14% de proteína. Es una harina que tiene fuerza. Bueno, acá arranca el proceso de molienda. Nosotros acá tenemos los bancos de cilindros de primera rotura, donde entra el trigo entero y lo empiezo a romper. Luego de esta primera etapa, que tenemos, estos son dos bancos, un banco de cilindro doble donde muele de los dos lados, va para el planta baja, la aspiración lo va a llevar hasta al cuarto piso y ahí empieza el proceso de separación de los componentes de la primera rotura. El transporte neumático que lleva todo el material de la primera rotura hacia el cuarto piso para que empiece el proceso de separación de los componentes del grano de trigo. Ahí está. Acá ya pasó. Es la etapa donde ya separé todos los componentes y empiezo a achicar el tamaño de partícula con los bancos de cilindro que son lisos. Acá ya fue y volvió 4 veces al cuarto piso. El molino tiene 14 etapas y acá ya estamos pasando la mitad. Esta es la última etapa de lo que sería la limpieza del grano de trigo. Acá ya viene el grano limpio. El equipo lo que va a hacer es medir la humedad que tiene el trigo y le va a agregar agua para luego completar la etapa de 20 horas de descanso en la etapa de acondicionamiento y después poder moler. Bueno, acá arranca el proceso de limpieza del grano de trigo, de la mezcla que se mandó a molienda. Van a llegar a estos equipos trabajan por vibración, hacen un efecto de tamizado y a su vez tienen una corriente de aire que todo el material liviano lo van a sacar por aspiración. Obviamente
Fíjate que a medida que va bajando en los pisos del molino, son máquinas que van complementando la limpieza. Todas sacan un tamaño de partícula distinta para lograr un trigo 100% limpio. Bueno, como veíamos recién en los bancos de cilindro, ¿Esto es como una tamizadora? tal cual. Adentro de esta super caja que está girando en forma orbital, hay todos cajones, que cada cajón tiene un tamaño de seda, de tela de distinto tamaño, cada vez más fino, de que lo más grueso a lo más fino. Lo que veíamos recién en la parte de banco de rotura, lo trae la aspiración y lo va a meter adentro de esta caja. Y en esta caja lo va a tamizar y cada caño que tiene abajo tiene un tamaño de partícula distinta. Lo que es grueso va a molerse a la segunda etapa en el segundo banco de cilindro y lo que es fino pasa a una segunda etapa de tamizado. Esto lo que hace el molino es, como hablábamos recién, muele, tamiza, hasta que separa todos los componentes de la harina. Claro, como te decía recién, cada caño que sale de los Plancister tiene un tamaño de partícula o un componente distinto de lo que es el grano de trigo. No es final esto. No, estos son todas partes. La parte final la voy a armar después de acuerdo al tipo de harina que estoy haciendo. Acá le estuvieron sacando la cáscara. Esto es todo cáscara. Gran parte de cáscara y como podés ver, acá tenés un poquito de harina entre medio que todavía tengo que sacársela. Y esto ya es una harina. Y no es harina todavía, son componentes a purificar y a afinar después. Acá en cada tornillo se va a armar una 3.0, una 4.0, una pie de pan y un semolín. En el caso de que hacemos harinas enteras van a ir todas a lo mismo. Acá se arma. Todo lo que nosotros separamos arriba en los Plancister, acá vamos a juntar los componentes y vamos a decidir cuál es la relojía de la harina que yo quiero armar y voy a mezclar distintos componentes para darle una cierta característica a la harina. Sí, le decimos a la gente que nos está mirando que estuvimos paseando por toda la fábrica, escalera, pisos y pisos. Estuvimos, hoy nos tocaba caminar, sí. Fíjate cómo después de un proceso de muchas etapas de purificación, con los azores le vamos a sacar toda la cáscara a las sémolas originales del trigo, que es esa ahí, y vamos a lograr un semolín que no tiene cáscara y está mucho más fino y purificado. Y es lo que caracteriza a este producto de Campodónico de los semolines. Después de muchos pasos. Estuvimos hablando de 14 ciclos, donde intervienen muchas máquinas de todos los tipos. Y muchos pisos. También. Acércate un poco más. Ahí. Mirá cómo va cayendo. Esa es la final. Ese es el producto final. Ahí. Sí, acá estamos. Yendo y bajando. Subiendo, bajando. Porque esto es así, ida y vuelta. Y los pisos de pinotea, mirá, históricos. Pisos de 1870. Del bisabuelo, de Pablo. Seguimos bajando escalera, Después de que hay un pedido, se manda la información acá y los chicos lo que van a hacer, de acuerdo al tipo de harina, van a embolsar y esto va a ir directamente arriba del camión, en la carga que se está cargando en este momento, o va a estar alimentando el robot paletizador, de acuerdo sea la necesidad. Y ahí sale para el camión. Acá va directamente al camión. ¿Viste que cuando estaba... Este es robótico. Esto es totalmente robotizado, se puso el año pasado, todo el galpón esto se adecuó para eso. Hace un rato estuvimos viendo que en la embolsadora estaban sacando harina de práctica. Claro. Harina de práctica está viniendo acá. Que me dijiste que es para galletitas. Harina para galletita, específicamente para eso. Lo que hace el robot, va a poner el pallet adentro de ahí arriba de la cinta, le pone un cartón, va a estivar las bolsas, hoy en día está estivando en 50 bolsas por pallet.
Una vez que termina, le va a poner otro cartón arriba y después lo empuja hacia la siguiente etapa, a donde le va a poner el plástico, el stretch. Y luego, una vez que está el pallet terminado, se va a ubicar acá dentro del galpón en función de donde está asignado cada producto. Esto generalmente se está envasando y paletizando para la carga que va a salir mañana. Nosotros no acostumbramos a guardar harinas en bolsas, sobre todo para mejorar y prolongar la vida útil del producto. Entonces, cuando hay un pedido, se va a empezar a embolsar, se va a paletizar y se va a cargar dentro de las 24, 48 horas cuando la demanda es demasiado alta o tiene que ir a otro lado. Y ahí justo la última bolsa, ahora va a pegar el cartón y del cartón después lo va a mover hasta la estrechadora. Mirá, ahí me pone todo el robot. Todo el robot, acá no se toca nada. Claro. Hay un solo operario que es el supervisor de planta o en todo caso uno de los chicos que maneja el Zampi que le acomoda los palets de ahí y saca los palets ya cerrados. Minimiza los riesgos de accidente. Sí, obviamente aparte no solamente accidentes, sino el desgaste de cargar bolsas y hacer todo esto. Ahora le pone el nylon, ¿no? Sí. Eso lo que hace estación? el stretch es obviamente evitar de que ingresen material extraño dentro del pallet y después hacer un efecto de contención para que eso quede fijo y se pueda movilizar fácil con el Zampi. Cargarlo, descargarlo y de hecho se puedan apilar hasta 3 pallets con un elevador más alto. Ahí una vez terminado. Sí, eso o va directamente a veces al camión o se amontona acá en el galpón para cargarlo cuando venga el camión. Acá es donde hacemos todo el envasado de lo que es harina de fuerza en formato de 5 kilos. Es una envasadora que se armó con una embolsadora vieja. Se adaptó acá con los chicos, con los ingenieros de mecánica del molino. Y es un circuito muy simple donde se trae un Big Bag, se pone la embolsadora, el operario va a hacer que se llene la bolsa, luego la máquina lo vibra y lo va a coser en esa cocedora que está acá. Se junta en esta mesa y una vez que está hay stock acá arriba, los chicos lo paletizan y se estrichan. Pero manual. Es todo manual. Esto es lo que hace la máquina. Acá está la harina de fuerza 3.0 con 12 proteínas, 30 de gluten y avalada por la escuela Pizzaioli. Molinos Campodónico, especial para pizzería. ¿Esta qué es? Bueno, esta es una de nuestra línea de premezclas que tenemos en Campodónico, de marca Miracolo. Son distintos formatos, esta es para hacer panes de queso o chipá. Tenemos núcleos para hacer Viena, tenemos núcleos para multicereal, multisemilla, también tenemos uno para salvado. Bueno, Pablo, te queremos agradecer la visita y el recorrido que nos hizo José. Recorrimos toda la fábrica, vimos todo el proceso, le mostramos a la gente cómo llega a ser una harina la que llega a su casa, ¿no? Bueno, la verdad que me encanta, por favor, para mí es un gusto recibirlos. Es un gusto recibir gente que conozcan cómo es una industria de transformación, donde convertimos un producto, algo que viene de la tierra, en un producto que va a ir a las panaderías, lo pueden utilizar, ¿sí? Y bueno, es lo que hacemos, y lo hacemos con gran pasión, eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Pablo. No, un placer, y un placer recibirlos. Y cuando quieran, acá están, las puertas abiertas siempre. Gracias.